Antes de que nada existiera, antes de los peces y los árboles, vivía un anciano con su hija en una casa junto al río. No importa si la hija era hermosa u horrible, pues en el mundo reinaba la oscuridad. En una caja el anciano guardaba otra caja, y en esa caja otra, y dentro otra, y así infinitas cajas, hasta la última tan pequeña que solo cabía en ella toda la luz del universo. El cuervo, que ya existía entonces porque siempre ha existido y existirá siempre, estaba molesto con la oscuridad que dificultaba sus juegos. Un día oyó al viejo decir que tenía guardada la luz y prometer que jamás le daría nada de ella a nadie, ni siquiera a su hija, porque quizá fuese fea como una babosa y a ninguno de los dos le gustaría saberlo. El cuervo se convirtió en semilla y se lanzó al río cuando la hija bajaba a coger agua. Al beber esta, el agua se transformó en bebé en su estómago. Cuando nació era un niño extraño, con pico y plumas, pero nadie se dio cuenta porque estaba oscuro. Un día el niño cuervo encontró la caja, la abrió y encontró otra, pero el viejo le escuchó y le abroncó. El niño cuervo hizo pucheros y le pidió abrir la siguiente. Porfió y porfió, y como siempre sucede con los abuelos y sus nietos, el viejo acabó complaciéndole. El juego de pedir y negar se repitió con cada caja, y un día tras otro el viejo acababa cediendo, hasta que consintió en mostrarle la luz por un momento. Rápidamente el cuervo recuperó su forma, se la arrebató y escapó por la chimenea. El mundo se iluminó por primera vez, y el águila despertó, lanzándose sobre el cuervo. En su forcejeo se desprendieron esquirlas de la luz, que formaron las estrellas, y el cuervo tuvo que soltar el resto para esquivar la muerte. Así la luz cayó por el borde del mundo y la llamamos sol. El viejo, entre lamentos, vio entonces por vez primera a su hija y sus lamentos cesaron, pues era tan hermosa como el amanecer mismo. Me estoy enrollando otra vez con lo que me has preguntado, pero no quiero acabar así de manera tan pesimista, pero es que además Bienvenidos a Leyes Viejas, el podcast de los que prefieren los juramentos de vasallaje al centralismo democrático. Hoy está con nosotros Agustín Baeza, aventurero con paracaídas, economista que odia el Excel, novelista, asesor, creador de narrativas y constructor de puentes. Su vida ha sido un continuo de heterodoxias. Profesor de economía e investigador, se centraba en la cooperación al desarrollo antes de que estuviera de moda. Empezó a militar en el PSOE tras la estrepitosa derrota de Felipe González. Y tras trabajar como asesor para los gobiernos de Zapatero, rompió el carné para echarse a las calles el 15 de mayo de 2011, esperanzado de que pudiera recuperarse la vieja noción de la política como servicio público. La esperanza murió cuando abandonó Podemos tras 2 años como asesor, pero sus vivencias nutrieron Alfil Blanco, Alfil Negro, su primera y por ahora única novela, una fresca sátira de los entresijos de la política, narrada desde una distopía a pocos años vista. En La Polis Mecánica, una selección de sus columnas para el periódico El Español, se reflejan reflexiones maceradas en su actual actividad, el asesoramiento de startups para las relaciones con lo que él llama asuntos públicos, políticas, sindicatos, asambleas de vecinos y otros actores no empresariales que muchas veces se orillan injustificadamente en el vertiginoso mundo de la innovación. Cabe destacar como logro en esta etapa la actual ley de startups, que, sin ser perfecta, ha supuesto un gran paso adelante para la articulación de este tipo de empresas en España. Apasionado de establecer conexiones entre ámbitos que pudieran parecer disjuntos y con una fe inquebrantable en que lo importante son siempre las personas, alérgico a hacer faenas de aliño, Agustín disfruta de intentar comprender, como a vista de águila, las diversas realidades que nos rodean, lo que provoca que sus amigos le definan como un observador educado. Bienvenido, Agustín. ¿Qué tal el día? Pues nada, muchas gracias y un poco abrumado por lo que acabas de decir, pero bueno, aquí estamos. Encantado, un placer estar con vosotros y conversar. Ya como hemos dicho en los prolegomos, que hablo mucho, me habéis dicho que eso es maravilloso, pues estoy más relajado. Perfecto. Pues una cosilla que te quería preguntar antes de entrarle al mito, porque me pareció muy, muy curioso la cita que haces de tu profesor de universidad, que decía que siempre hay que leer a los clásicos. Entonces, a raíz de esto, preguntarte qué has leído últimamente. Pues mira, me pillas, y no es una broma, porque no sabía que íbamos a hablar de esto, me pillas releyendo la Odisea, que es un libro que yo leí en su momento, pero no sé, no recuerdo ni los años, yo creo que debería ser casi como adolescente, y no lo había vuelto a releer, probablemente lo leería pues en una versión muy simplificada, ya sabéis que hay muchas traducciones, muchas formas de traducir esos cantos y esos versos dodecasílabos, etcétera. Entonces me pillas releyendo, de hecho venía en el metro, voy por el canto tercero ahora mismo, me pillas justamente releyendo la Odisea de Homero, y no es un vacile. Preparando la película esta nueva que va a llegar de... No sé qué va a haber una película nueva. Va a hacer... No lo sé. En principio va a hacer, ¿cómo se llama el que ha hecho Oppenheimer? ¿Cómo se llama este? Christopher Nolan. Ese. Va a hacer ahora la Odisea, sí. Pues ya lo llevas preparado sin saber que está. Es complicado llevar eso al terreno cinematográfico. Yo el otro día me preguntaba claro, nosotros aquí en España, como somos un poco tan paletos para estas cosas, de decir, porque los anglosajones, si hubieran tenido algunos
personajes históricos como tenemos nosotros ya hubieran hecho filmografía y serían clásicos universales, ¿no? Y me preguntaba, por ejemplo, ¿por qué nunca se había hecho una película sobre la vida de Cervantes? No sobre Sí. Y resulta que leí el otro día buscando, digo, a ver si resulta que alguien se hizo en su momento y yo no me he enterado, o hubo un intento, y resulta que Amenábar está embarcado en un proyecto de esta naturaleza. ¿Sí? Lo leí el otro día, yo no lo sabía, no me había tampoco. enterado porque fue a raíz de un pensamiento de estos un poco absurdo que tienes por la cabeza y te pones a buscar información a ver si había habido alguna película, alguna serie que yo desconociera, aunque fuera de serie B, sobre la vida, porque la vida de Cervantes es absolutamente maravillosa. Esto, vamos, si Cervantes en vez de español hubiera sido inglés o norteamericano, bueno, norteamericano no podía ser porque no existía Estados Unidos, pues seguramente ya tendría no solamente su película, sus series y su batallitas contadas, ¿no? Es como Blas de Lezo, que resistió el ataque aquel de los británicos. Sí. Claro, hay personajes en la historia de España que son maravillosos. Es verdad que aquí, como tenemos... Bueno, este país es muy complicado para los temas de la historia, porque la historia se ha utilizado básicamente para dividir a la población en diferentes etapas históricas, y entonces no sé, digamos, es como los grandes héroes de la historia de España, pues una parte de la población, precisamente por cuestiones políticas también, los considera como héroes que no son precisamente a los que hay que recordar, sino los que hay que repudiar por enarbolar una determinada bandera o, digamos, formar parte de, no sé, de la forma de pensar de lo que supuestamente es la otra parte del país, ¿no? Entonces, esto es Blas de Lezo es un ejemplo. Sí. Por ejemplo, ¿no? Los grandes militares, marinos españoles, claro, se consideran, no, estos son de la gente de derechas, conservadores, etcétera. Por tanto, como país no podemos reclamar su legado, ¿no? O lo que hicieron en su tiempo, ¿no? No merecen la pena ser recordados. Bueno, esto es una cosa un poco... Una de las cosas puñeteras que tiene este país. No todo es puñetero, hay cosas buenas. Bueno, yo voy a entrar en un plano súper abstracto, vamos a hacer un pequeño cambio y un poco uniendo con el mito, que el mito empieza diciendo que está el viejo en la oscuridad y que está su hija, y él dice literalmente, y su hija no se sabía si era hermosa o era fea, porque como no había luz, no era importante, no era ni lo uno ni lo otro. ¿Tú crees un poco en esa línea que las cosas son cuando nadie ve que son? ¿O dependen las cosas de que alguien las esté viendo? A ver, yo creo que hay... Bueno, por ejemplo, si tú te pones a pensar en términos físicos, ¿no? Yo no soy físico ni nada, ¿no? Pero los que han investigado sobre física llega un momento en que la propia evolución de las teorías sobre la ciencia piensan que en el fondo lo que estamos viendo no es exactamente lo que está ocurriendo, ¿no? Esta dimensión no es solamente la que existe, por mucho que nuestros sentidos perciban que es la que existe, sino que hay otras dimensiones. Lo que pasa es que hemos decidido que la única forma de hacernos entender es que, bueno, pues que el tiempo y el espacio lo medimos y lo sentimos y lo analizamos desde la perspectiva más sencilla que existe, ¿no? Pero si tú te empiezas a hablar de las grandes teorías, a partir de lo que pasó con Einstein, etcétera, etcétera, todo el desarrollo de la física, te das cuenta que hay como diferentes dimensiones, ¿no? Entonces, muchas veces saber lo que ocurre, lo que no ocurre, claro, por eso al final toda mirada es subjetiva. Y siempre no están los dichos históricos, pues todo depende del cristal con el que se miren las cosas, ¿no? Y para ti esto puede ser blanco y para mí puede ser negro. Y los dos podemos llevar parte de razón, aunque para un observador imparcial o tercero va a decir, pues no es ni blanco ni negro, es gris, claro, porque cada uno tiene su propia visión de las cosas, ¿no? Y ayer, por ejemplo, o sea, yo ayer llegué del gimnasio y tenía mucha hambre y me fui a comer una hamburguesa a un bar que hay al lado de mi casa. Resulta que estaba el fútbol puesto, ¿no? El partido entre el Real Madrid y yo. A mí no me gusta. Me gustaba el fútbol antes, pero ahora no veo el fútbol. Y entonces, luego esta mañana me entero leyendo, veo lo que ha pasado en el resultado y resulta que hay todo un debate en redes sociales sobre un penalti que se ha anulado porque se ha dado con un toque no sé qué, no sé cuántos, ¿no? Y hay un debate sobre la verdad. Es decir, al parecer Simeone gritó en la rueda de prensa: ¿alguien de los que están aquí presentes ha visto que le haya dado el balón con los dos pies? Porque al parecer eso se anula porque el VAR decide que así ocurre. Sin embargo, ni siquiera hubo a lo mejor una protesta. Y ese mismo hecho objetivo, tan concreto, sobre algo que es muy polémico porque hay muchas emociones en juego que tienen que ver con el fútbol, las aficiones, etcétera, etcétera, se acaba convirtiendo en un debate como
casi absurdo porque el mismo hecho objetivo tiene interpretaciones completamente diferentes en función de si lo veía el ojo del aficionado del Madrid, el ojo del aficionado del Atleti o el ojo de águila del VAR. Pues ese es el mundo en el que vivimos. O sea, es difícil al final definir la verdad por esto, pero al final, subyacente también a lo que estás diciendo, aunque nunca se pueda llegar a ella, hay algo que se está viendo desde distintas perspectivas. Es decir, en la línea del ejemplo que has puesto antes de lo blanco y lo negro, y que el tercero decía, si es gris, o sea, en esta misma línea habría, o cabe pensar que habría una verdad a la que nos estamos refiriendo cuando tenemos perspectivas sobre ella, aunque no tengamos nunca la comprensión completa. Sí, o sea, se supone... Digo que se supone que sí, porque se supone que si miramos con los mismos ojos, pues vemos que este mantel es negro. Es decir, no hay un debate sobre si este mantel es rojo, blanco o azul, es negro, ¿no? Salvo que sea daltónico y lo vea de otro color o algo así, pero en teoría esto... Claro, hay como un hecho objetivo. Pero basta que se enuncie... O sea, yo lo que digo es que en el momento en que tú enuncias una verdad y ya le estás poniendo tu propio punto de vista, ya le estás metiendo el adjetivo, ya le estás metiendo tus propias formas de expresarlo o poniendo en duda si realmente tus ojos te están engañando, ya solamente a la hora de enunciarlo ya implica que estás puedes generar una duda sobre si esa misma verdad para ojos de otra persona lo ve de la misma manera, ¿no? Esto es un poco como lo que es. Si la mirada siempre es subjetiva, nunca puede ser objetiva al 100% porque no lo somos. Y eso es un poco como la grandeza humana por un lado y lo que nos lleva a ser también una parte, ¿no? Esto es como la dualidad del ser humano, que es una cosa que está detrás de lo que... O sea, un poco este debate yo lo tengo mucho con mis amigos. Mis amigos, tengo muchos amigos optimistas con el mundo. Yo me considero más pesimista que optimista, sí, en general. Pero no me considero pesimista porque sea un pájaro de mal agüero, porque diga, joder, que me gusta el pesimismo, porque de joven era un siniestro. No. Es que creo que mis amigos optimistas se equivocan porque consideran que las personas son buenas por naturaleza y que lo que les cambia a las personas son la sociedad, y no es verdad. El hombre y la mujer, pues no digo el hombre las personas, los seres humanos, tienen una dualidad. Y la misma persona puede ser una persona absolutamente encantadora en momentos concretos o puede convertirse en una alimaña para sus congéneres. Solamente hay que cambiar un pequeñito aspecto de esa realidad, de esa verdad, para transformar a un ser absolutamente tranquilo, no sé cuánto, en el más endemoniado y viceversa. Y eso es una dualidad con la que tenemos que convivir. No la hemos inventado nosotros, forma parte de nuestra... ¿no? Y un poco además volviendo al mismo símil que utilizabas, o sea, volviendo a lo de la perspectiva de las cosas y lo que las cosas son, si la realidad fuera de solo nombrarla, porque al nombrarla le metes tu componente subjetiva, lo cambias, o sea, ¿hasta qué punto existe? Porque las cosas que no eres capaz ni de nombrar, porque al nombrarlo lo rompes, está existiendo, o sea, y de hecho es que en el fútbol se dice mucho, porque se dice que el VAR, que es esa visión objetiva, ha roto el fútbol. Se dice mogollón, se dice que ya no tiene sentido, porque el fútbol no es eso, el fútbol no es lo que ve una cámara, es lo que ve la gente. Y justo me parece súper curioso porque, entonces, esa realidad, ¿qué valor tiene si no la podemos ni nombrar? Porque al nombrarla la hacemos nuestra. No sé si se me entiende. Sí, pero eso forma parte también de cómo hemos progresado, ¿no? O sea, si tú te lees a Harari, por ejemplo, Harari tiene una tesis que no es aceptada. Además, Harari en muchos ambientes intelectuales es considerado como un jeta que se dedica a ganar millonadas con sus libros y que no dice nada relevante y que no hace más que copiar de los demás. Bueno, a mí me gusta leerlo, ¿no? Como soy mediocre, tampoco tengo tantas... Harari dice que lo que no... O sea, basa todas sus teorías, él es historiador, etcétera, en que lo que ha conseguido... O sea, el progreso humano se ha conseguido a través del lenguaje y la comunicación. Ha sido el lenguaje el que ha unido a la gente ¿en torno a qué? En torno a cuentos e historias que nos hemos contado unos a otros y que cuando te las vas creyendo y sube el número de personas que se las van creyendo, eso que empieza siendo un pequeño mito, una anécdota, una metáfora, acaba convirtiéndose en un modo de vida. Y además lo voy a unir con el mito en el que la verdad está como encerrada en cajas y cajas y cajas. No hay una parte de verdad que son... Bueno, otro que vino al podcast, Gonzalo, hablaba de los mitemas.
que son verdad porque son lo que de verdad preocupa a la gente y mueve a la gente. O sea, el perdón, la relación con los demás, qué es querer, son cosas que son verdad. Son objetivamente, bueno, no sé si objetivamente es la palabra, pero son una preocupación de las personas. Entonces, si bien no esconden todas esas diferentes, ya ni siquiera religiones, culturas y tradiciones, pueden no esconder la verdad en historia, pero no esconden un poco la verdad de lo que nosotros somos. Bueno, pero es lo que digo, que toda verdad, o sea, todo lo que definamos como verdad, tiene puesto delante un filtro. O muchos filtros, no sabemos si es uno o varios. Depende de quién lo esté mirando y de cómo lo esté mirando. Es decir, si tú preguntas, por ejemplo, los politólogos que preguntan a la gente, no sé, ¿España es un país corrupto? Es una pregunta como muy genérica, ¿no? Porque puedes decir sí o no. Bueno, tú puedes acudir a hechos objetivos y a comparaciones internacionales, porque es la única forma que tú tienes de hacerlo, ¿no? Porque en realidad tú no eres corrupto o no en sí mismo, eres corrupto o no en comparación con otro país o con otro modelo de democracia. Se supone que las democracias son menos corruptas que las dictaduras, pues esto también es muy relativo, no lo sabemos. Sin embargo, si tú le preguntas a la gente por su sensación de si el país es corrupto, la respuesta puede variar. Si tú puedes tener la sensación de vivir en un país corrupto y no serlo, el país tan corrupto como es la sensación que tú tienes, pero sin embargo, si entre la población hay esa sensación y eso es una cosa que se considera que es real, es verdad. O sea, el problema de la corrupción muchas veces tiene que ver con sensaciones. No tanto con hechos objetivos, que sí que cuando lo ves en televisión hay un caso de corrupción concreto. Pero la sensación de corrupción es lo que manda. Esa es la verdad. La verdad oficial no es el número de casos. La verdad oficial es lo que opina la gente. En democracia, o sea, y sobre todo en sociedades donde la palabra está tan mediatizada. En la opinión pública y en la opinión publicada, que son dos cosas diferentes, no es exactamente lo mismo. Sí, de eso además habló mucho el antropólogo que decíamos antes, Rafael Gómez Pérez, estuvo un rato hablando precisamente de la diferencia entre verdad pública y verdad publicada. Y también nuestro primer invitado, Ernesto Castro, hablaba de verdades plausibles, que son las verdades no en el sentido que solemos darle a la palabra verdad de lo que es, sino las verdades que pueden ser aplaudidas en Gracián. Y en esa línea sí que entiendo que es el punto este de si la gente siente que estamos en un país corrupto, independientemente de que lo estemos, eso se convierte en verdad plausible. Hay una estadística que siempre es muy divertida, porque si tú le preguntas a los ciudadanos, yo como me he pasado media vida analizando estadísticas de este tipo para saber, intentan captar a la opinión pública, lo que piensa la gente sobre muchas temáticas. Si tú le preguntas a los españoles sobre la situación económica del país, esa respuesta en bruto, en agregado, en términos macro, es muy diferente a si le preguntas por la situación económica particular de esa persona. De hecho, suele ocurrir que la gente piensa que el país va peor de lo que va su economía particular, lo cual nos llevaría al imposible de que, oye, pues si todas las economías familiares van tan bien, el país no puede ir tan mal. Eso tiene que ver con lo que estamos hablando, la percepción en este caso, del contexto económico, puede ser muy diferente porque influyen muchos filtros, muchas miradas que tú estás poniendo. Porque es como decirte, es como si tú le dices, si tú le preguntas, ¿usted conoce en su entorno familiar o personal un caso de corrupción? Pues probablemente el 99% de la gente te va a decir que no. Pero si tú le preguntas ¿el país es corrupto? Te va a decir, sí, como corrupto, esto es horroroso. Porque hay una relación muy diferente. Esto es como cuando a ver, yo tengo aquí una cosa. Yo me dediqué algunas temporadas de mi vida al odioso oficio de hacer argumentarios. Por eso me salen estos libros también, argumentarios políticos. Es decir, ¿qué tienes que comunicar? ¿Cómo tienes que comunicar determinados hechos para que esto en boca de un líder político pues suene plausible, suene como que la gente lo va a aceptar, ¿no? Y donde te dedicas básicamente, no digo a retorcer los datos, pero sí a retorcer la realidad para que se asemeja a lo que tú consideras que tiene que creer la gente. Y eso es un poco el trabajo de la política, ¿no? Contar relatos, contar historias que si se la cree mucha gente, de vuelta mayoritariamente estás en un gobierno.
Esto es cómo funciona el sistema que nos hemos dado. Entonces, a mí me pasaba eso muchas veces con esos relatos, ¿no? De si la gente que pensaba que las cosas iban mal, las cosas iban bien, etcétera, etcétera. Yo te quería preguntar, y por poner como un poco el contraejemplo, de cosas en las que la gente cree que piensa de una manera y te lo dice de una manera, pero no piensa así. Veíamos el otro día en clase de desarrollo económico bueno, no me acuerdo del nombre del paper, ni muchísimo menos, pero era un paper sobre se había puesto una política de poner mujeres en puestos de poder y cómo esto había influido en la percepción de la gente, y los resultados eran muy divertidos porque a la gente le decías, ¿y qué piensas ahora de la mujer en poder? Y decía, no, esto ha sido un desastre, no confío en ellas, esto no ha funcionado, pero luego les ponías a escuchar mujeres en discurso, habiéndolo hecho antes y después del experimento, y veías que la realidad es que ya no les sonaba raro oír a una mujer en política. Y la realidad es que, pese a lo que dijesen, sí que habían interiorizado cosas. Entonces, ¿hasta qué punto cómo expresas las cosas o cómo las vives son la verdad o no lo son? Claro, pero no, o sea, es un poco, estamos hablando todo el rato de eso, ¿no? O sea, cuando estabas explicando eso, se me estaba viniendo a la cabeza una cosa que es, bueno, que es un poco compleja de explicar, pero porque además tiene que ver con unas metodologías que se llaman CPS, Complex Problem Solutions, que no es ni más ni menos que, bueno, ¿cómo hacemos para intentar resolver lo que es complejo? Porque claro, también lo que ocurre en las sociedades actuales, que son sociedades muy infantiles desde mi punto de vista, básicamente porque somos sociedades opulentas donde tenemos prácticamente de todo, y entonces nos ponemos a hacernos pajas mentales sobre cuestiones que no son sustantivas. Esta es mi realidad. Esto es como la típica cosa que te diría un abuelo, dice, si estuviéramos pasando hambre no estaríamos pendientes de tantas tonterías. Pero es un poco así, y eso es bueno porque significa que hemos alcanzado un estadio de desarrollo económico y social que nos permite ocuparnos de cosas menores. No tenemos que ocuparnos de que la mayoría de la gente en este país, ¿cuáles son las personas que están en la peor situación del mundo? La gente que vive en la calle. Se calcula que hay como 50 o 60.000 personas que viven sin hogar, que viven en la calle. Incluso esas personas comen mejor que la mayoría de los niños que vivían en la posguerra española. Eso no significa, pues qué bien, pues ya tenemos todo resuelto, pero me refiero para poner un poco en perspectiva lo que hemos cambiado. Y eso tiene que ver con que también ese tipo de sociedad que hemos construido nos permite ocupar de otro tipo de problemas que antes parecían como menores o que no tenían importancia, y por eso han eclosionado, ¿no? Entonces la gente dice, claro, es que nos ponemos a debatir sobre el sexo de los ángeles, hablando del sexo, por ejemplo, del cambio de sexo entre las personas. Eso no era una cosa relevante hace 100 años. ¿Por qué? Porque la gente tenía necesidades como mucho más materialistas que cubrir. Ahora, como esas necesidades mayoritariamente necesarias para vivir, que es comer, tener un techo, etcétera, la mayoría de la gente las tiene más o menos resueltas, pues nos podemos plantear otro tipo de cosas, cosa que es bienvenida, porque eso significa que las sociedades son... Pero, ¿qué te quería decir con esto? Esto del Complex Problem Solution, una de las ideas que tiene que ver con esto, y esto es una cosa que en sociedades infantiles le cuesta a la gente entender, es que tú que eres economista, bueno, si no has acabado la carrera, estás a punto de serlo, entiendes muy bien lo que es el problema de los incentivos. Los economistas sabemos lo que son los incentivos. ¿Qué significa? Que la mayoría de las cosas que ocurren, o que se planean, o que se planifican, o que se deciden, tienen consecuencias de segundo y de tercer orden. Y son las relevantes. El problema cuando tú estás, por ejemplo, diseñando políticas públicas, es que tienes que tener muy claro, porque el objetivo puede ser muy loable. Voy a acabar con este problema. Y entonces, normalmente, en sociedades muy infantiles, se determina que la mejor forma de resolver un problema muy complejo de resolver es con una medida muy sencilla de entender. Y esto sí que no es verdad. ¿No? Esto que, como decir, por ejemplo, voy a poner un caso que os afecta directamente, seguro. ¿Cómo hacer que haya vivienda asequible para los ciudadanos, especialmente para las personas jóvenes? Y toda la gente tiene unas ideas brillantísimas, porque es como decir, un problema que es súper complejo, la gente, no, vamos a hacer un tope de alquileres. ¿No? Y esto es como diciendo, bueno, pues claro, que obligar a la gente que los pisos no valgan más de tal al mes.
pues es como decir, es un problema súper complejo que se intenta resolver de una manera muy, muy sencilla para que todo el mundo lo entienda. Resultado de segundo y de tercer orden, que esa medida, si se lleva a la práctica, acaban teniendo más problemas que lo que y no resuelve el problema de origen, porque como el problema era muy complejo, obviamente no solamente no va a resolver el problema, sino que va a crear otros. Hoy, por ejemplo, salen los datos de que en Cataluña, con una ley de los alquileres que limitaba el estado de alquiler, lo que ha ocurrido es que el 30% de la oferta de alquiler ha desaparecido en Cataluña. Esa es una consecuencia de segundo orden. No sé si estoy contestando tu pregunta. Lo que te quiero decir es que muchas veces lo que acaba ocurriendo es que tenemos que ver un poquito más allá digamos, de lo que nos ponen delante. Porque siempre hay como... O sea, hay que tener un poco de espíritu autocrítico, no tragarte la primera cosa que te devuelve ni el ChatGPT, ni el político que te está hablando en la televisión, ni la autoridad. Es que esto es una cosa que antes, es decir, la autoridad no tiene por qué decirte. O sea, claro, antes el profesor decía A y todo el mundo decía A en un aula, o el cura de una iglesia, o el alcalde de tu pueblo, o incluso el boticario, que era lo que... Bueno, entonces la gente que tenía autoridad parecía que había que creerle por sistema. Eso era un sistema que mantenía un orden social de una determinada manera. Ahora el orden está caotizado porque no hay nadie que tenga... ¿Quién tiene autoridad? Ahora mismo. ¿Quién dice algo y dice todo el mundo le cree a pie juntillas? ¿Se le ocurre a alguien? En cierta medida los famosos. Ahí es donde vamos. En cierta medida. Es más relevante hoy en día, o sea, le sigue más a la gente. Voy a aprovechar que sois como youtubers. Un youtuber con muchas decenas de millones de... Aunque esté diciendo la mayor tontería del mundo, tú imaginas que estamos aquí diciendo tonterías y tuviéramos 200 millones de seguidores en YouTube. Tendríamos más autoridad que cualquier voz autorizada que en cualquier materia. O sea, yo sí que creo que hay una diferencia grande. Hay un efecto en el cual se ha laminado muchísimo la autoridad directa, en la cual lo que dice el profesor lo escuchan el 70-80% de sus estudiantes, porque es la autoridad en esa materia y le escuchan el 70-80%, y cuando decimos que la autoridad es el youtuber o el famoso, no estamos hablando de que le escuchen un 70-80%, eso sería ridículo, estamos hablando de que le escuchan un 2 o un 3%. Pero como mientras tanto se ha laminado las relaciones personales que daban la autoridad antigua, o sea, no es que sea la autoridad porque ha sustituido a la otra, sino porque la otra ha desaparecido y lo más parecido que queda a nivel de entidades que hablan a muchas personas a la vez son, y no tanto los famosos de youtuber, en mi forma de pensar, sino los famosos de decir, pues los políticos son famosos. O sea, es la gente que se dedica a hablar a muchas personas, que por pura fuerza de números tiene más peso. Porque las instituciones que antes centralizaban ya no funcionan o tienen mucho menos peso del que tenían. Esto está detrás un poco de lo que pasa, digamos, si coges un poco de perspectiva, ¿no? Sobre todo a los que nos gusta la historia, pues lógicamente la historia yo creo que está mal contada. De hecho, en este país la historia no se cuenta bien, no se enseña a aprender bien en los colegios, en los institutos. Y además hoy en día se considera que la historia es como, bueno, pues nos está contando las batallitas del abuelo y pasa incluso en los ámbitos más vanguardistas de la sociedad, que se considera que nadie tiene que aprender nada de una persona que escribió algo en el siglo XVIII. ¿Qué voy a aprender yo del siglo XVIII si tengo ChatGPT ahora? ¿No? Esto es como la reflexión que hay. Pero hay una realidad que es evidente. Las sociedades, para desarrollarse y tener crecimiento económico y ser sociedades estables, etcétera, etcétera, necesitan orden. La palabra orden suena regular en determinado, porque parece que apela al poder, apela a la autoridad. Entonces, a nosotros no nos gusta, sobre todo a un joven, pues lo primero que tienes que rebelarte es contra tus padres, como diciendo, es casi como una obligación, ¿no? Porque es tu autoridad más inmediata, la primera que conoces en el mundo es la de tus padres, y parece que tienes como el deber de rebelarte contra ellos. Pero ese orden lo establecía, primero históricamente lo establecieron las religiones, que eran los que daban un orden al sistema social, y después las grandes ideologías, que estructuraban la sociedad. Es decir, las grandes ideologías, más allá de otras consideraciones que no vamos a entrar, daban una forma, un cierto orden social, te gustara o no, fuera más democrático o menos, pero da un... Yo siempre lo que digo ahora es que desaparecidas las grandes religiones como rectores
rectoras del orden social, no digo que la religión sigue existiendo y la gente, pero entre comillas están como más reducidas a una esfera privada, ¿no? De cada uno, de lo que piensa y de su fe, pero ya no forman parte del orden social, salvo en algunos países que todavía son autocracias religiosas, pero quedan muy poquitos. Desaparecidas esas grandes religiones, aisladas y destruidas las grandes ideologías que se han construido en los últimos 50 años, ¿qué tenemos para organizar las sociedades? Pero es que yo en eso sí que creo, y yo en esto, bueno, peco de optimista total. No, pues ya lo sé, pues, si no eres optimista con tu edad, no sé cuándo lo vas a hacer. Pero yo pienso que lo que ha pasado es eso, o sea, que ahora el orden no lo dictan instituciones, lo dicta la confianza. Entonces para mí el ejemplo claro es los profesores. Yo es verdad, que seas profesor, y eso igual no está bien, pero que seas profesor no es razón suficiente para que yo te escuche, que no está bien. Y sé que es un planteamiento que igual no está bien, pero creo que es generacional. Sí, no. Ahora, si mereces mi confianza, no por ser profesor, sino porque veo que cuidas de determinadas formas del entorno. Cuando te comunicas, veo determinadas cosas. Yo, la confianza que tengo en ti, y de hecho lo noto muchísimo, hay profesores que al 80% de mi clase, si dijesen que está bien la mayor locura, diría a mi clase, pues vale, si lo dices tú me lo creo. Y no porque sean una persona que nos haya dicho nada, sino porque confiamos en ella. Y yo creo que lo que ordena la sociedad no sea institucional, sino que sea personal, es un paso muy grande. Y el problema está mucho más que en ese cambio, que ese cambio a mí me parece maravilloso. El problema está en que la gente no sea capaz de confiar, en que la gente tenga relaciones en las que no sepa ver a los demás, y eso es un problema. Y eso hace, como segunda consecuencia, otra vez, que el orden no se mantenga. Pero para mí el cambio que se ha dado no es que se deje de confiar, es que se ha dicho así en grandilocuente, las palabras me pueden convencer, pero si yo te conozco y confío en ti, eso no me va a fallar. Sí, yo a lo que me refiero, o sea, por utilizar una metáfora, tú que eres economista, yo estaba hablando más de la parte macro y tú me estás hablando ahora de la parte micro, ¿no? Por decirlo de una manera así como para hacerme entender. Yo no estoy diciendo que ahora la confianza siempre ha sido un rector a nivel microhumano para establecer relaciones. Si no hay confianza, yo me dedico a los asuntos públicos. Cuando le tengo que explicar a mi familia qué es esto, a qué te dedicas, hijo mío, yo soy un conector. Yo conecto cosas, conecto personas con personas, personas con organizaciones, organizaciones con organizaciones. ¿Y en qué se basan las conexiones? En establecer relaciones de confianza. Si tú quieres, o sea, en el fondo la gente, hay otra expresión que utilizan, que se puede utilizar como sinónimo de asuntos públicos, que podría decir que soy lobista. Me dedico a hacer lobby, ¿no? Entonces, ¿qué es el lobby? La gente considera que el lobby es, no sé, invitar al político de turno al mejor restaurante de la ciudad, Angulas. Eso es la forma que se hacía hace 50 años. Es una forma, ya parte de la realidad. El lobby es otra cosa. ¿Y qué necesitas? ¿Qué es lo que tú quieres? Tú quieres influir. Una organización, una empresa, una ONG, quien sea, quiere influir. Por ejemplo, quiero que se haga una ley para garantizar que, yo qué sé, que los gatos y perros que están por las calles no se les asesine y se les maltrate. Esto es una cosa que es también muy de esta época. Tú puedes hacer lobby por esa ley. Entonces, ¿cómo hacer lobby? Te aproximas al decisor, a los grupos parlamentarios, al gobierno de turno, a las asociaciones que tienen voz pública, donde sea. Tú llevas tu voz, tu debate, tu propuesta. ¿Quién te va a escuchar? Primero necesitas establecer relaciones de confianza. Si no hay relación de confianza es imposible influir. Tú no puedes influir a base de billetes, de dinero, ni a base de... Por eso digo, primero la confianza y luego la influencia. Vean en ese orden y no al revés. Entonces, eso también es importante. Pero yo lo que decía era que desde el punto de vista macro, el orden social que había antes, que estaba muy establecido por las grandes religiones, luego las grandes ideologías, que en el fondo había un cierto temor social, porque esto también influía. A la hora, cuanto más miedo tiene la gente, más estable en el fondo es una estructura social, porque la gente no se mueve. Si tienes miedo de perder la vida, de que te hagan algo, te quedas quieto. Esa es la tendencia humana también. ¿Qué es lo que ocurre ahora? Que no tenemos a nivel macro una creencia
Vuelvo otra vez a lo que decíamos al principio, ¿no?, de la conversación. No tenemos una creencia compartida en algo. Da igual que sea una religión, da igual que sea una ideología, da igual que... No tenemos una... De hecho, pensamos que teníamos una creencia en que el sistema democrático, las democracias liberales, tal y como las conocemos, era un relato lo suficientemente contundente y lo suficientemente relevante y grandilocuente como para creernos que entonces cada uno puede desarrollar su vida a título individual en plena libertad, etcétera, etcétera, pero a todos nos regimos por una especie de, ¿no?, de gran acuerdo que es una democracia liberal. Bueno, pues eso tampoco parece que es la norma hoy en día, ¿no? Parece que como la... Porque también damos por hecho que, como decía Winston Churchill, tiene esa mítica frase que decía que la democracia es la peor forma de régimen político si exceptuamos todas las demás. Que es una forma de decir, sí, claro, la democracia liberal tiene sus defectos, tiene sus problemas, tiene sus ineficiencias, muchísimas, tiene sus injusticias incluso. ¿Hay un sistema alternativo mejor? Esa es la pregunta. Mi respuesta la tengo clara. No, la respuesta no hay otro sistema mejor. Todos los sistemas, de hecho, ya los conocemos. Hemos conocido desde, por supuesto, dictaduras de todo tipo, a regímenes autocráticos, regímenes cuasi religiosos. Hemos conocido esto es un gran debate que hubo por eso las ideologías se estructuraban en la sociedad. El gran debate que hubo sobre qué ocurría al otro lado del telón de acero, cuando existía el telón de acero, ¿no? Porque la izquierda política occidental siempre pensaba que al otro lado del telón de acero lo que había era un paraíso terrenal en la tierra, y cuando se descubrió lo que había detrás, la gente se quedó un poco como diciendo, joder, pues si este era el paraíso, imagínate cómo serán y de hecho eso ocurre. La gente no emigra, o sea, la emigración tiene motivos económicos, políticos. ¿La gente dónde emigra? A regímenes democráticos. No al revés. No, tú no te vas de un país democrático a un país que es una dictadura. La gente no va en otro orden, ¿no? Digo, la democracia está en crisis porque la gente ya no cree en los beneficios supuestos de la democracia, pero la gente no es consciente de que no tenemos un sistema mejor. No, o sea, hay un dicho de esos que yo nunca he sabido de dónde viene esa frase, que parece un poco del libro de autoayuda, ¿no? De resúmenes, estos que hacen resúmenes de lo que decían los estoicos, ¿no? Entonces, pues, 4 frases de estas y tal. Pero hay esa frase mítica que dice, no es exactamente así, pero por abreviar, dice que hombres fuertes, entendido por hombres y mujeres, hombres fuertes construyen sociedades fuertes, las sociedades fuertes acaban generando hombres débiles, los hombres débiles destruyen la fortaleza de las sociedades y generan conflictos y sociedades débiles, y tienen que venir otra vez hombres fuertes a levantar las sociedades. Y es casi como una especie de ciclo histórico que se repite una y otra vez, al margen de las consideraciones. No podemos comparar de hace 300 años, obviamente, ¿no? Pero eso probablemente es lo que está ocurriendo ahora. Es decir, esas sociedades occidentales opulentas, que llamo yo, donde hemos garantizado ya buenamente una parte importante de lo que históricamente nunca se garantizó de manera tan universal, probablemente lo que estamos generando es generaciones una detrás de la otra. Yo esto ya lo he notado, o sea, yo soy mucho mayor que vosotros, pero yo ya he notado que soy más débil que mis padres y que mis abuelos. En cuanto a la fortaleza y la resiliencia, esa palabra que odio tanto, para aguantar determinados envites de la vida. Yo eso ya lo he notado, yo lo reconozco. Y cuando veo gente, pues a lo mejor resulta que la gente es menos resiliente porque, entre comillas, porque está más entre algodones, cosa que es bueno. Porque no tenemos que estarnos peleando. Mañana no nos estamos preguntando qué vamos a desayunar mañana por la mañana. En todo caso, te preguntas sobre el tipo de desayuno que vas a deshacer mañana. Si lo hago con aguacate o sigo esta dieta o sigo la otra. Pero no vas a decir, joder, mañana no tengo nada para desayunar. Nadie se plantea eso en sociedades occidentales. Y eso tiene eso te genera una forma de pensar muy, muy, muy relevante. Que en la línea de lo último que decías, ese ser más blando, ¿cómo se compagina? Porque al final creo que es una cosa bastante comúnmente aceptada, que nuestra sociedad se enfrenta o se da de bruces con la soledad, que es algo que es muy duro y que es que su dureza no se ha descubierto ahora. Estar solo es algo que trae consigo dureza y sufrimiento todo el tiempo. Entonces, ¿cómo es posible que una sociedad que es más blanda por no pasar hambre sea también la que está aguantando niveles más altos de soledad, que es el mayor dolor de la humanidad desde su inicio? O sea... Porque antes la soledad no se concebía
probablemente en términos tan peyorativos como se considera ahora, o en términos tan trágicos para la gente que lo sufre. Yo creo que eso tiene que ver con digamos, con el contexto en el que te ha tocado vivir, joder, porque esto no elegimos dónde nacemos en la época histórica en la que nacemos y punto. Y te toca jugar las cartas con las que tienes ahora, no es que hace 200 años o dentro de 100, pues no lo sé, pues yo vivo ahora. Entonces yo creo que la soledad, vuelvo a insistir en una cosa, antes decíamos de la verdad, ¿es verdad que la gente está más sola hoy en día? Yo no lo sé. ¿O es una sensación? O sea, que no es tan verdad, sino que es más una sensación que tenemos de que la gente está más sola. Probablemente porque también lo que nos pasa es que a todos nos pasa que yo a veces cuando yo esta mañana he tenido este pensamiento, es decir, estamos en una especie de vorágine permanente porque quieres llegar a 50.000 cosas. Claro, es como yo tengo 3 proyectos gigantescos. Quiero pasar más tiempo con mis padres con mi pareja. Quiero tocar la guitarra. Quiero escribir la segunda novela y la tercera, que estoy con la segunda y con la tercera. Quiero ir al gimnasio. Quiero hacer demasiadas cosas. Entonces, es decir, también tiene que ver un poco con la propia dinámica del sistema, porque vivimos hay una parte que hemos hablado de la parte como más política, ¿no? Institucional, ¿no? Democracias liberales. Pero hay un sistema económico que rige todo esto, que se llama capitalismo, que ha triunfado por encima de todos los sistemas anteriores. Yo me hace mucha gracia, yo que históricamente me reivindico de la izquierda política, a mí me hace mucha gracia la izquierda política cuando dicen, no, es que somos anticapitalistas. Bueno, yo te cuento una anécdota con esto muy, muy graciosa. No voy a decir quién era, pero yo una vez tuve una reunión en la que estábamos un grupo de personas que se autodefinían anticapitalistas, que todos tenían un iPhone en la mesa, así. Como el mío, yo tengo un iPhone. Viejo, pero un iPhone. Y entonces, no, vamos a poner una campaña de publicidad en Facebook. Entonces he utilizado todavía Facebook y en Twitter y no sé cuánto va de anticapitalista. Y es como decir, es un contrasentido en sus propios términos. O sea, vais a dar un discurso de anticapitalismo utilizando las herramientas más bien desarrolladas que ha tenido históricamente el capitalismo. No hay una herramienta más capitalista que los gigantescas redes sociales en las que estamos todos metidos. Es decir, es capitalismo puro y duro, aunque lo llenes de contenidos anticapitalistas. No sé si me explico. Es decir, en el fondo el contenido, el mensaje anticapitalista se acaba convirtiendo en un objeto más de consumo. El viejo negocio de la imagen del Che. El objeto de consumo, con lo cual no es que estés metido en el sistema, estás hasta las trancas en el sistema. Entonces, claro, la gente dice, ya, entonces, ¿cuál es la alternativa? Pues es que no sabemos si la hay, porque ya sabemos lo que había al otro lado del telón de acero. Y de hecho, en la sociedad, lo que nosotros, que es un poco lo que está en riesgo desde mi punto de vista, es lo más grave que está aconteciendo, es que en Europa occidental habíamos conseguido, después de la Segunda Guerra Mundial, hacer una cosa que esto sí que era un adelanto histórico por encima de todas las épocas y todas las ideologías, y era eso que llamamos, bueno, podemos llamarle socialdemocracia o democracia cristiana o estado de bienestar o como lo quieras llamar, y es un modelo de libertad, de democracia y de libertad y de capitalismo moderado, donde está moderado por la acción correctora del Estado, que garantiza que haya bienes públicos allí donde el mercado no da suficientes bienes públicos, básicamente educación y sanidad y algunos servicios sociales, y todo lo demás es mercado mediatizado por regulaciones para controlar los fallos del mercado. Y habíamos conseguido sociedades, entre comillas, con sus defectos y sus problemas, pero las mejores sociedades de la historia de la humanidad, donde la libertad y la igualdad nunca no estaban compitiendo, porque era el histórico debate entre las grandes ideologías, o libertad o libertad o igualdad. Parecía que no se podían conseguir las dos a la vez. Y habíamos conseguido un instrumento, eso también está en crisis hoy en día. De hecho, están cayendo los sistemas, los modelos de estado de bienestar como los conocíamos. Y volviendo un poco al mito, el cuervo cuando decide que quiere conocer esa luz o quiere salvar esa luz, lo que hace es disfrazarse, o sea, se disfraza y hasta un punto engaña a los demás para meter la semilla en la tripa de la niña. Y al final lo que queríamos plantearte es
lo que está haciendo el cuervo es adaptarse para ser capaz de darse al mundo, o el cuervo está mintiendo y engañándose y aprovechando. O sea, ¿cómo se conjugan esas dos cosas? Un poco relacionado con cómo lo has vivido tú, ¿dónde está la línea entre me adapto porque tengo que comunicar y lo importante es llegarte? Entonces, a lo mejor tengo que saber cómo vestir, tengo que saber qué decir para que esto llegue, o estoy mintiendo, entonces estoy impostando un personaje para llegarte. ¿Dónde está esa línea o cómo has vivido tú esa línea en tu experiencia? Bueno, yo creo que esto es muy humano en el fondo, lo que hace el cuervo también. Esto es lo que históricamente hemos conocido como teatro. El teatro es esto. Es una máscara, es un disfraz. Pero esto lo hacemos desde que estábamos en las cavernas. Y tú te pones una máscara y te presentas con esa máscara ante los demás. Cuando lo estás haciendo de manera, digamos que todo el mundo sabe que está haciendo una obra de teatro, pues parece que, bueno, forma parte de una profesión, etc. Pero lo hacemos a diario. No nos presentamos con la misma máscara dependiendo de dónde estamos. No podemos hacerlo, además no deberíamos hacerlo. Porque hay también cánones sociales, porque hay, es decir, tú cuando vas al trabajo, pues con tu jefe no hablas igual que hablas con tu pareja, o con tu... Depende también el tipo de relación que tengas, etcétera, pero al final, de una u otra manera, todos yo creo que nos ponemos ciertas máscaras, ciertos disfraces. Y eso también es civilización. El teatro es civilización. O sea, yo no lo considero... O sea, si se hace bien... bueno, vuelvo a la metáfora del bien y del mal. Claro, es que hay una parte que es mala. Entonces hay veces que los disfraces y las máscaras se utilizan para engañar con el objetivo de hacer daño, o con el objetivo de robar, o de matar, o de cualquier otra cosa. Claro, porque forma parte de nuestra dualidad humana. Esa parte del bien y el mal, ¿no? Que es como el yin y el yang. Pero no tiene por qué ser peyorativo, porque eso también es civilización, ¿no? O sea, si nos comportáramos ante los demás en cualquier contexto y circunstancia como nos comportamos cuando estamos con perdón en calzoncillos en nuestra casa, pues probablemente no viviéramos una sociedad tan civilizada, ¿no? La gente, tú te vistes por la calle. ¿Por qué? Hay un canon ¿por qué no salimos desnudos a la calle? De hecho, cuando alguien quiere hacer un ejercicio, están las femen estas, ¿no? Que se ponen en topless delante tal, o como un acto de protesta, porque es un disfraz. Es curioso, es un disfraz en el que te quitas ropa. Pero es un disfraz. No estás... Y cuando queremos llamar la atención nos disfrazamos. No solamente en carnaval. ¿Por qué nos vestimos de distinta manera si vamos a la cena de Nochevieja o a la fiesta de Nochevieja que si vamos a tomarnos unas cervezas con los amigos o a ver el fútbol? Pues nos vestimos de manera distinta. Adoptamos un disfraz, Bueno, es una pero que yo esto no lo considero negativo, bueno, en la medida en que hay gente que también lo hace para amargar la vida a su semejante, pero eso ya forma parte de la dualidad humana. Hay una historia muy bonita de cómo también visualizamos esto que llamamos actuar, ¿no? Si estamos así en un contexto normal, parece que nadie está actuando porque te estás... Bueno, aunque la gente dice, joder, está representando un papel, ¿no? El teatro, que hunde sus raíces en las civilizaciones clásicas y el teatro griego, como donde emerge eso que llamamos ahora teatro, modernamente hablando. Pero fijaos que el teatro no es ni más ni menos que el hecho de que... Yo me acuerdo hablando con un payaso que decía esto, o sea, si yo dibujo en el suelo un círculo con tiza o un cuadrado con tiza y me pongo en el medio, tú automáticamente, psicológicamente, estás viendo ahí un escenario. Ya no me ves como que te estoy hablando a ti. Ya, aunque no haya un escenario físicamente construido, ni haya un patio de butacas, ni haya un telón de fondo, etcétera, etcétera, en cuanto yo dibujo una tiza, con tiza en el suelo y me sitúo dentro, de hecho la gente, los mimos, los artistas callejeros hacen esto, porque automáticamente tú visualizas que hay un escenario. Y entonces ya tu mirada es diferente. Porque ya tú te sientas a ver una actuación, porque tú ya eres consciente que hay una actuación porque hay un escenario, aunque sea dibujado con tiza en el suelo. Eso es distinto, y por tanto el rol de espectador, actor, es distinto a los roles de conversación o de conocimiento entre las personas cuando uno de los dos está poniéndose un disfraz, porque todos lo estamos haciendo, ¿no? A la hora de compartir relaciones sociales de todo tipo. Y al hilo de eso, justo, de decir, ¿hasta qué punto
lo uno un poco con el momento en el mito en el que el cuervo nace como niño cuervo, que es un niño pero se le sale el pico y las plumas y tal. ¿Hasta qué punto detrás de eso siempre trasluce la propia persona y quién uno es? O sea, representes el papel que representes, no dejas de ser tú en ese papel. Se ve muy claro, yo creo, también con los actores de Hollywood. Es decir, hay determinados actores especialmente que le imprimen a cada personaje que hacen su propio carácter. Pues yo qué sé, Jim Carrey haciendo de lo que sea, es Jim Carrey haciendo de lo que sea. O Elena Bonham Carter. O Elena Bonham Carter. O sea, hay determinados actores que imprimen... A ver, porque los actores... A ver, todos los actores, aunque se aprenden técnicas y tal... de hecho, hay actores que no han estudiado... Que es lo que decíamos antes de empezar lo estamos comenzando antes. Hay actores que no han aprendido técnicas teatrales. De hecho, algunos presumen de ello. O sea, yo hace poco veía una entrevista. ¿A quién era? No me acuerdo cómo era. Pero uno de estos grandes históricos del cine de Hollywood, un actor, no me acuerdo cuál era, pero él presumía de que jamás había ido a una escuela de interpretación, ni a una escuela de teatro, ni a un grupo de teatro universitario, ni nada, que él actuaba de manera natural con sus propias habilidades. Eso también, eso es un poco lo que decíamos antes con la gente que hace cine o con la gente que hace música, que decíamos que probablemente hoy en día la mayoría de los actores, por no decir prácticamente, no creo que exista ningún actor que tenga menos de 40 años, por ejemplo, en España, de cine, de teatro, de series, de lo que sea, que no haya acudido a escuelas de arte dramático, de todo tipo. ¿Son mejores que los anteriores? En mi opinión, no. Tienen más técnicas, son capaces de hacer como más, a lo mejor más tipos de personajes, pero como actores no son tan creíbles. Les falta la parte esa de creatividad que sale de su propia forma de ser, de lo que ellos son, no de lo que aparentan ser, ¿no? Esto pasa también con los músicos, que igual creo que tenemos una generación de instrumentistas maravillosos, pero que saben tocar las canciones de otros. Componer una canción como las que se hacían hace 30 o 40 años, yo creo que hay poca gente que lo hace. Bueno, pues eso es un poco también lo que ocurre con el tema este, ¿no? de los niños, ¿no? O sea, de cómo bajo ese disfraz la gente acaba reflejando lo que es, ¿no? Uniendo un poco a lo que decías antes de los actores, yo veo, para mí, el claro ejemplo es, mi peli favorita es El ladrón de bicicletas y la mayoría de los actores no eran actores. O sea, de hecho, lo que tiene esa peli es que cogen a gente que no se dedicaba a actuar y le dicen, vive, o sea, haz como haces las cosas tú. Y es impresionante, es alucinante, es una peli preciosa, toda la relación se ve maravillosa, pero claro, es que esa gente no estaban siendo actores. O sea, quiero decir que hasta qué punto, al final, disfrazarse o hacer una cosa es un tipo de arte, porque creo que es un tipo de arte que, no pienso que muchos actores actuales tengan, pero que otros sí lo tienen, y la forma en la que vives es otra. Entonces, para mí el punto importante es cómo se conjugan eso. O sea, es mejor, porque está claro que no juegan en la misma liga, los actores del ladrón de bicicletas no juegan a lo mismo que los actores de pelis en las que se dedique a otra cosa, pero cuando eso se junta, que para mí es el ejemplo que decía Santi de Elena Bonham Carter, claramente, que es una persona que tiene todas las normas de una cosa, pero a la vez sabe ser ella. O sea, cómo, y uniéndolo, quitándolo del teatro de impostar, sino en la propia comunicación, ¿crees que es mejor el comunicador que es simplemente él o el comunicador que utiliza las herramientas que tiene, las herramientas que conoce de la otra persona, sin dejar la huella de lo que piensa o es esa misma persona? A ver, la comunicación es es una de las cosas más complejas. Yo que me dedico también a eso, y es complejo de entender muchas veces los mecanismos que hay detrás de que dos personas o dos entidades o lo que sea se comuniquen adecuadamente. Es verdaderamente complejo porque, claro, si mezclas todo esto, hay disfraces, hay caretas, hay personajes que están actuando, aunque parezcan que son por decirlo alguna, un político. Pues todo político tiene una parte de actor porque está representando en el fondo un papel. No es algo peyorativo en sí mismo, sino que forma parte un poco de si no, no sería así. De hecho, incluso cuando algún político pretende pasar como un ciudadano normal, hace ese tipo de cosas, ¿no? Está el domingo con
con su mujer remando en el Retiro, ¿no? Entonces sale ahí la foto en el vídeo para que parezca que es una persona normal y que no está siempre con traje y corbata, ¿no? O con, si es un hombre, en un despacho oficial o en el coche oficial o lo que sea, ¿no? En el caso entre ciudadanos normales, claro, la comunicación en el fondo es una mezcla de cosas, es un arte, es una habilidad que tú desarrollas, hay muchas formas, hay gente que tiene dificultades para comunicarse con los demás y entonces no sabe hacerlo. También está el tema del lenguaje, del que no hemos hablado, porque los lenguajes son hay lenguajes muy variopintos por el cual la gente se comunica, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, no sé, el lenguaje para mí más poderoso que existe en términos de comunicación es la música. Y sin embargo no utiliza palabras. Estoy hablando de la música, solo del sonido. Y sin embargo, si tú escuchas una obra de un compositor ruso del siglo XX, en plena época soviética, probablemente constreñido por tú lo escuchas y sientes muchas cosas. O sea, casi no tienes que leer la historia de la Unión Soviética para entenderlo. O sea, yo por ejemplo, esto es una cosa que si hay un... O sea, no estoy hablando de apología de regímenes políticos, por Dios. Pero si tú escuchas, no sé si lo habéis hecho alguna vez, el himno oficial de la Unión Soviética, se te ponen los pelos como escarpias. Pero no tienes que ser ni comunista ni de izquierdas. O sea, tiene una capacidad de transmisión en términos de lenguaje, ese sonido que pocas obras musicales lo pueden alcanzar. No estoy vacilando, o sea, estoy diciendo una cosa como... Entonces, claro, eso, por ejemplo, también, ¿no? De hecho, hay gente... Antes, históricamente, se decía que, en el fondo, un músico... los músicos solían todos pasar por gente apocada, gente con incapacidad de comunicarse a los demás. ¿Cómo se comunica? Cantando, tocando una guitarra, tocando el piano. Es su forma de transmitir sus sentimientos, sus sensaciones, lo que quiere transmitir. Entonces, la música, por ejemplo, desde ese punto de vista es un lenguaje maravilloso. Parece que solamente nos podemos comunicar con la palabra. Pues a mí también me gusta mucho. Yo, bueno, aunque sea muy mayor, me he puesto a estudiar instrumentos del piano y la guitarra cuando llegué a los 45 años. Jamás en mi vida había estudiado ni música, ni solfeo, ni nada. Y sin embargo, tengo ahí esa parte de que creo que es como mucho más interesante Ahora digo medio en broma, medio en serio, esto en permitirme un poco la buta de que dirían los franceses. Me ha dejado de interesar ir a conciertos porque me aburren, porque lo que quiero es subirme al escenario. Ya no me interesa darlos, ya solamente doy los conciertos en la escuela de música de mi barrio, que le damos un concierto en la escuela en todos los meses de junio. Pero te provocan ese tipo de cosas, ¿no? Y he leído hace poco un libro, que igual se me olvida el nombre, que habla de esto, de un crítico de música del Boston Globe, me parece que ha escrito un libro maravilloso, un poco duro por un lado, porque cuenta en el fondo la historia y el contexto de 4 grandes compositores que crean obras, gente muy conocida, pero que crean obras que pasan a la historia porque están contextualizadas en el momento de que se descubre el Holocausto judío, ¿no? Después cuando acaba la Segunda Guerra Mundial y el mundo conoce lo que ha ocurrido. Más allá de la guerra, lo que ha ocurrido con eso que se llama Holocausto judío. Y es un libro maravilloso maravilloso porque lo que hace es evocarte, es decir, cómo una obra que fue compuesta hace 70 años tú la escuchas y casi es como si no necesitaras que te contaran en un libro de historia lo que ha pasado, porque lo estás sintiendo. Y te dicen, mira, escúchate esta sinfonía, ¿no? Y es cierto. Es decir, yo he terminado ese libro y he tenido que dejar semanas hasta escuchar las obras porque se te ponen a flor de piel los sentimientos. Y no estás viendo nada. No estás viendo una... Parece que... Claro, nosotros también somos unas generaciones que también nos hemos criado mucho en el lenguaje audiovisual. Mientras que en otras generaciones anteriores no. O sea, nosotros ya de pequeñitos ya la televisión era nuestra caja tonta, pero la televisión y el cine ya formaban parte de nuestra forma de aprender, no solamente acercarnos a la realidad, sino a la fantasía. Por tanto, eso también las imágenes evocan otro tipo de comunicación.
Y es verdad que ahora todo es muy audiovisual. O sea, si no tiene imágenes, de hecho hasta te dicen, no, si en las redes sociales no pones una foto, no pones un vídeo, no vale para nada lo que haces, ¿no? Porque si no la gente no te atiende, ¿no? Mientras que antes no era necesariamente así, porque los lenguajes y los formatos van cambiando. Volviendo un poco al tema de ese que se trasluzca la persona que eres en un papel, yo quiero hacer la pregunta directa de ¿cuánto hay de Agustín en Joshua? Bueno, pero explica quién es Joshua, porque si no el que Sí, es verdad está escuchando no va a entender quién es Joshua. Como he comentado un poco en la presentación, el libro de Alfil Blanco, Alfil Negro es una narración satírica desde el punto de vista de un asesor político en España. Entonces ese asesor político, que es la voz que cuenta toda la historia, se llama Joshua. Entonces, al final, o sea, lo que pregunta al fin y al cabo es ¿hasta qué punto representa quién tú eres, quién Joshua es en el libro? Pues te diría que no mucho. No lo digo. De hecho, esto me ha tenido... Cuando presentaba el libro, pues todo el mundo considera, claro, a ver, ¿qué vas a decirnos, Agustín, si tú has sido asesor de 3 ministros y tal, y el protagonista de tu novela es un asesor de un ministro, pues en blanco y en botella, este eres tú. Tengo una anécdota muy interesante. Me acuerdo que mi tía, que en paz descanse, que falleció, yo creo que fue el primer libro que salió en su vida, la hermana de mi madre. Me acuerdo que llamaba a mi madre y le decía, ay, este hijo mío, todo lo que ha pasado en la vida. Porque ella pensaba que, literalmente, además el libro está escrito en primera persona, el narrador está narrando lo que está ocurriendo, pues se pensaba que era yo el que estaba contando lo que me había pasado en mi vida política. Y yo le decía a mi madre, pero no, tú dile a la tía que todo esto es mentira, que yo esto me lo he inventado, que nada de lo que está ahí ha pasado realmente, entre otras cosas porque la novela está escrita en un futuro distópico y por tanto ni siquiera son acontecimientos que han... Aunque hay algunas cosas, yo ahora decía medio en broma, medio en serio, algunas veces que yo escribí esto como una novela que era un poco distópica y futurista, pero visto la realidad, creo que me salió más una novela costumbrista, porque empiezo a ver un montón de cosas que pasan, ¿no? Son históricos, son cosas históricas. Pero bueno, contestando directamente a tu pregunta, no tiene que ver mucho con O sea, yo en el fondo, claro, utilizo el conocimiento que pude tener de lo que significa ser asesor de un ministro, ¿no? De esos contextos para ambientar bien una historia, una novela. Es decir, lógicamente esto lo conoces, o sea, conoces lo que es un gabinete de un ministro. O sea, yo, por ejemplo, trabajé con 3 ministros, también me lo ha preguntado mucha gente, ¿no? Pero los ministros que aparecen son los 3 ministros... No hay ninguno. Sí. Y además yo siempre dije que todos los personajes de la novela, incluido el protagonista, el narrador, que es Joshua, todos los personajes son como pequeñitos Frankensteins, que yo he ido construyendo tomando cosas de aquí y de allá. O sea, como decía, los ministros que aparecen, pues no hay ninguno. Entre otras cosas porque, visto el contexto en que los pongo, alguno se cabrearía conmigo. Para decir, oye, pero ¿qué tal? Pero todos tienen partes un poco de los ministros. No solamente de los que yo trabajé, sino de los que conocí, que yo trabajé con 3, pero conocí personalmente y traté a 20 o 30 ministros en el fondo, con lo cual también conoces un poco... Entonces, siempre es como la parte esta de la creación, que es lo más divertido de construir cuando haces una novela, son cómo crear los personajes, lógicamente, apelando a un mundo que tú conoces y por tanto te permite tener, pues eso, coleccionar pedacitos de esa realidad que tú conoces, pero construyes pequeñitos Frankensteins. Justo, o sea, yo de la experiencia que yo he podido tener en el mundo político, la sensación que tenía con el libro es que tiene el mismo olor, pero muy exacerbado. O sea, es a lo que yo he podido vivir en la política como la misma sensación de decir, pues una cosa es que entres en una casa que hayan puesto una barrita de incienso hace un rato y otra cosa es que entres en la Catedral de Santiago en mitad de la ceremonia. O sea, no es lo mismo. El libro se parece a lo segundo. El libro lo impregna todo a un nivel... O sea, es exagerado en ese sentido, pero a la vez es el mismo aroma. Sí. Y en esta misma línea, a lo que me refería la pregunta es decir, no tanto que tú seas la persona de Joshua, que te hayan pasado las calamidades, sino hasta qué punto representa tu visión sobre ello. No, o sea, no. De hecho hay cosas que dice Joshua con lo que estoy al 100% de acuerdo y cosas que dice que estoy radicalmente en desacuerdo. O sea que no.
Y en concreto hay una que me llamaba mucho la atención de los viejos principios socialdemócratas, Sí. que defines como pensar como un obrero, hablar como un intelectual y vivir como un rico, que además tiene mucho que ver con todo esto que estamos hablando de los disfraces. ¿Es eso un socialdemócrata? O sea, al final la socialdemocracia se define por esos tres disfraces a la vez. Bueno, yo creo que no debería serlo, pero mucho me temo que muchos socialdemócratas han acabado con ese disfraz, ¿no? No recordaba yo esa frase en concreto, pero cuando la has dicho la reconozco porque sí que sé que es mía. Esto no lo ha hecho ChatGPT. O sea, esto sí que la recuerdo que fue mía, que es como una... bueno, en el fondo no deja de ser una... pues no, es una ironía, ¿no? Un pequeño sarcasmo para dirigirte hacia un mundo que había puesto como esto que decíamos antes, ¿no? Lo que yo os decía, ¿no? Que parecía que este modelo social que habíamos construido en Europa occidental era lo mejor que se había conseguido en los últimos siglos, y parece que se está yendo por el garete, precisamente pues no solo por esto, pero también por esto, es decir, que una de las cosas que, por ejemplo, un político, un alto cargo, debería preservar a toda costa, independientemente de que eso signifique cortarse, es, oiga, yo hay cosas que no puedo hacer. Yo voy a tener no sé cómo decirlo, tengo la magnífica oportunidad, que no la tiene todo el mundo y que te pasa una vez en la vida, de representar a los ciudadanos durante unos cuantos años de mi vida. Yo siempre, cuando estaba en política, yo siempre dije que todo el mundo debería pasar una temporada por la política. Porque luego también desde la calle se ve todo como muy fácil. Como diciendo, es que esto es bueno. A mí me gustaría ver a mucha gente también en los despachos sentados tomando decisiones, que no es tan sencillo. Por eso digo, pero precisamente porque has conseguido, bien porque te han elegido los ciudadanos, bien porque te han elegido alguno que han elegido los ciudadanos, consigues estar, digamos, tienes la inmensa fortuna de poder desempeñar esa alta magistratura que dirían los clásicos, pues entonces tienes que cortarte un pelo con algunas cosas. Y tienes que saber que durante la etapa que dure esa, no es que tengas que vivir como un monje, pero no puedes hacer determinadas cosas. Y es donde o sea, más allá, porque luego tú puedes intentar cosas y que no te salgan bien. Puedes intentar, luego hay muchos, es decir, esto es como todo en la vida. Esto es como cuando llegas a un trabajo, ¿no? Que piensas que puedes hacer muchas cosas y luego en la realidad pues te constriñe. Pues esto, imagínate, tú cuando llegas a un despacho de ministro te dices, soy ministro. Entonces tú dices, aquí hay una lista de botones que digo, al botón rojo que se haga, al botón azul que se corte. Y no, en el mundo no funciona así. Por mucho poder que tú tengas o por mucha capacidad que tengas, decirla. Y todos los que hemos estado y lo sabemos, en los altos cargos, también se siente mucho la soledad. Una de las cosas que más se siente, que mucha gente desconoce, es la soledad del alto cargo. Porque el alto cargo, tú cuando eres asesor dices, bueno, yo creo que lo que hay que hacer es esto, pero tu última decisión no es tuya. Hay un jefe por encima de ti que lo dice. Incluso el propio ministro puede decir, bueno, la última... Esto lo escribe muy bien en una cosa cuando habló, una vez en una entrevista que le escuché a Felipe González, que hablaba de la soledad. Llega un momento en que yo ya no puedo decir, la decisión la tengo que tomar yo. ¿Y sabes cuándo lo contó? Cuando le pasaron el ministro del Interior la información. Tenemos localizada a la cúpula de ETA en un hotel al sur de Francia. Podemos acabar con ellos de una vez. Tú dices, ¿qué hago? Sabes que por un lado te estás extralimitando, pero también eres consciente de que la sociedad está pagando un precio muy alto en vida y en democracia. Entonces, esa decisión no la puedes derivar a alguien. Oiga, pues que tome, ya nadie la puede elevar más. Eres tú el que tienes que tomar esa decisión. Y no se me ocurre un momento más crítico de soledad que tomar esa decisión. Y volviendo otra vez al mito, hay un poco... O sea, hay un momento en el que, según te cuentan la historia, el viejo ha escondido esa luz. O sea, la relación del viejo con la luz es como muy complicada porque al principio la esconde, pero no la esconde por él mismo, la esconde por el miedo que tiene a ver cómo es su hija. Y después, cuando da la luz o cuando permite que se enseñe, es porque su nieto se lo pide. O sea, la relación del viejo está súper ligada, su relación con la luz, a el cariño que tiene a diferentes personajes. Entonces, lo que te queríamos preguntar es... ¿Tú qué crees? O sea, el contacto con los demás, el querer a los demás, ¿te acerca a querer más luz? ¿O a lo mejor casi al contrario, te apetece como no verlo, no vaya a ser que veas lo malo?
Bueno, pues depende, lógicamente, de la relación que tú tengas con esa persona. Se supone, hay una norma canónica que dice que, bueno, que cuando tú estás rodeado de tus familiares más directos, tus amigos más directos, pues en esa relación pues estás bien, cómodo y que quieres pasar el resto del día. No necesariamente tiene por qué ser así. De hecho, eso ha hecho sufrir también a mucha gente, ¿no? Porque no todo el mundo, claro, hay una sensación permanente de que tú debes ser, no sé, tú tienes que querer a tus padres por encima de todas las cosas. Bueno, depende de cómo sean tus padres. O al revés. No, esto es una cosa que la gente que tiene hijos dice, yo no tengo hijos. Pero la gente que dice hijos, bueno, yo por un hijo mataría. Bueno, depende de cómo sea tu hijo. Me estaba acordando ahora porque el chico este que, bueno, a la chica esta que es una trabajadora social que han asesinado en Badajoz en un centro de menores, los 2 chicos que la han asesinado, uno de ellos es hijo de una persona, bueno, relativamente, bueno, no sé qué era, ha salido hace unas declaraciones el padre, porque es una persona, es que ahora no me acuerdo si era creo que era pues no sé si era un director de orquesta, de músicos, alguien, en fin, un perfil así. Y la declaración del padre, mi hijo debería estar hace mucho tiempo encerrado en otro sitio. Es su hijo, puede decir, oye, pues yo le quiero con todo el alma porque mi hijo, ya, pero el padre es consciente de que su hijo... Hay una cosa que también en el mundo, lo he citado antes y que esto es un debate que yo tengo con mis amigos optimistas. Como tú eres optimista, voy a abusar de tu condición. No, es una broma. La luz y la oscuridad, todo el rato estáis hablando del mito de la luz. La luz y la oscuridad no son ni más ni menos que el reflejo de la bondad y la maldad, ¿no? La metáfora del bien y del mal. En el fondo estamos en la luz es el bien y la oscuridad es el mal. Esto ha sido como vamos, en la historia de las religiones, en la historia de las culturas, todo lo que somos como sociedades, ¿no? O lo que hemos sido. Entonces, claro, como es una dualidad que forma parte de nosotros, hay gente que piensa que tu relación con alguien, por el hecho de ser una relación de consanguinidad muy cercana, pues tiene que ser buena. Pues no necesariamente. Porque tú te puedes llevar a rabiar con tu madre o con tu padre o viceversa. O con tu hermano o con tu ¿no? Porque en el fondo hay quien dice, históricamente esto cuando éramos rebeldes, los jóvenes decíamos que la verdadera familia es la que tú construyes en la vida, no es la que tú recibes por naturaleza. Bueno, esto hay gente que le cuesta asumirlo, pero también es verdad. Hay muchos casos de gente que hemos conocido y que conocemos que han tenido terribles experiencias con sus padres, con sus hermanos, etcétera, etcétera. Y no necesariamente tienen esa sensación al contrario, han tenido que construir su vida y sus relaciones afectivas y personales y tal con otras personas. Por tanto, muchas veces la relación entre 2 personas no tiene que ver solamente con que la luz nos ilumine o de una manera, porque puede ser las tinieblas las que hagan su trabajo. Y sin embargo, las propias estructuras sociales o familiares o lo que sea son las que obligan a mucha gente, por ejemplo, a convivir bajo un mismo techo cuando no se quieren, o a tener que trabajar juntos en una empresa cuando se odian una muerte. Claro, eso son una fuente de conflictos. Pero bueno, eso forma parte también de la vida de todos, ¿no? Hay una cosa que la gente no... El conflicto forma parte de la vida de los seres humanos. Esta idea un poco, voy a decir un poco infantil, bobalicona, melíflua, si quiero utilizar una expresión así un poco moderna, rara, de que todos nos vamos a llevar bien con todos, es que esto no forma parte de la realidad humana. Y de hecho la sociedad es una fuente permanente... Bueno, yo cuando tengo que explicar en una universidad esto de los asuntos públicos, que no se lo cuento como se lo cuento a mis padres, como se lo he contado yo antes, cuando empiezo explicando a la gente que los asuntos públicos, la gestión de los asuntos es necesario porque en la sociedad hay conflictos. Y no vamos a acabar con los conflictos porque forman parte, porque hay gente que quiere que se haga A y hay gente que quiere que se haga B. Y las 2 partes tienen las mismas razones. Tienen razón los 2, pero cada uno lo ve de una perspectiva. Y es una fuente de conflicto. Siempre va a haber conflicto entre empresarios y trabajadores. Siempre va a haber conflictos entre la izquierda y la derecha. Siempre va a haber un conflicto entre padres y hijos. Siempre va a haber un conflicto entre jefes y empleados. Siempre va a haber un conflicto. El conflicto forma parte. Esto no significa, joder, qué pesimista eres. No, es que forma parte de la realidad. Hay que saber gestionar eso, hay que aprender a gestionarlo, hay que aprender a que esto forma parte de nuestra vida y que no podemos decir, bueno, es que aspiramos a una sociedad maravillosa en la que no hay conflictos. No, esto no va a ocurrir nunca. Hay guerras. Hay guerras ahora. Ahora vivimos un momento muy interesante con el tema de las guerras.
Y a la vez, y uniendo con lo que decías de las pelis infantiles, o sea, también creo que es el momento histórico en el que más se ha aceptado eso. Yo, la que me viene a la cabeza directamente es Inside Out, la peli de niños, sí, en la que básicamente es que hasta los niños les decimos, vas a vivir conflicto ya no con los demás, vas a tener conflicto tú. Y no vas a entender cómo son las cosas. Entonces, a la vez siento que es un momento social en el que las personas han aceptado ese conflicto, o por lo menos están trabajando, o saben que el objetivo es aceptarlo en una parte, me parece súper alta a la vez. Pues sí, porque hay, bueno, porque eso, quiero decir que antes los conflictos no se resolvían, los conflictos se resolvían al estilo Caín y Abel, ¿no? Todo el rato utilizando metáforas de otras épocas, pero claro, es que el Caín y Abel es la mejor metáfora de lo que es el conflicto, y a la vez, en teoría, dos personas que no deberían por qué odiarse hasta ese extremo. Y sin embargo, ha acontecido. A veces, de hecho, incluso ocurre que no se odian tanto, pero se les va de las manos el conflicto. Y aparte de eso, otra parte de este punto de que la luz se da por cariño al nieto, en el mito, es que a mí me parece una frase muy fuerte y muy curiosa, la de que el viejo, como siempre ha pasado con los abuelos y los nietos, acababa cediendo. Entonces, me llamaba la atención sobre todo por esa parte del como siempre, o sea, de ciertas constantes que hay en las relaciones humanas, o en términos generales, es decir, no siempre, de verdad, no siempre, pero sí que en términos generales hay ciertas constantes en las relaciones humanas de cariño, y lo quería llevar a decir, en los ámbitos que al final tú, por trabajo, has vivido en ámbitos muy extremos, como son el ámbito burocrático extremo de la política, o el ámbito del emprendimiento, que también es, a su manera, extremo y al final muy veloz, muy acelerado. Se pierde esa constante, esa normalidad de las relaciones, porque, o sea, lo que más me llama la atención de la frase de como siempre ha ocurrido con los abuelos y los nietos, es que esto es un mito de hace 800.000 años, de los indios de la costa oeste de Canadá. Y a mí esa frase me resuena perfectamente. O sea, no sé si me explico. O sea, eso que ha sobrevivido también a los tiempos y a las latitudes, sobrevive igual de bien a los distintos entornos. Sí, porque los viejos, a ver, no en las sociedades indígenas, pero en general, es decir, en las sociedades incluso anteriores, de hace miles de años, los viejos de la tribu eran los sabios. Bueno, eran básicamente porque eran los que conseguían llegar más lejos. Entonces, los más longevos, que entonces en esa época no se llegaba tan... A los 30 años eras ya un viejo, y a los 40 estaban todos muertos. Pero los viejos eran, digamos, los que habían acumulado más conocimiento y experiencia. Por tanto, eran escuchados. Eran escuchados como fuente de conocimiento y de experiencia. Y claro, si el viejo levantaba la vista y decía, esa estrella es el Dios que nos representa, pues la gente decía, pues será este señor que lleva aquí toda la vida, pues será por eso. Entonces los viejos siempre han tenido esa cosa, ¿no? Que es un poco el chiste de los viejos que siempre están criticando a los jóvenes. Pero al mismo tiempo, yo creo que también la mayoría de los viejos o de la gente mayor, cuando está llegando el final de sus vidas, siempre también acaba pensando, sobre todo empiezan a pensarlo. Yo he empezado a pensarlo y todavía no soy viejo. Bueno, a ver, claro, es que ahora como se dice, los 50 son los nuevos 40 y los 40 son los nuevos 30, esas expresiones que se utilizan, pero es verdad que ahora la forma de vida no tiene nada que ver, porque hay gente ahora con 60 o 70 años, entonces como pues, con 70 años hace 100 años casi nadie llegaba a los 70 años, y ahora a los 70 la gente es tan feliz como... Pero yo creo que la gente, cuando también va alcanzando determinado, ya empiezas a ver como el final de tu vida, yo creo que una de las cosas que más empiezas a pensar es en lo que te has equivocado, en las cosas que no has hecho, en los errores que has cometido. Y entonces es cuando yo creo que ahí los viejos tienen esa relación especial con los niños y con la gente joven, ofreciéndoles la mano, pero casi como una especie de ejercicio de exorcismo, como diciendo... Intenta no meter en esos errores, corrige los errores que yo cometí. Siempre hay como ese diálogo entre la senectud y la juventud en el que, digamos, la bonomía ya de la vejez, que ya te dice, mira, ya tengo todo hecho en la vida, tú te vas calmando, ya no eres el viejo, no eres el joven rebelde, ya sabes que hay cosas, ¿no? Empiezas a dejar de creer en las utopías, etcétera, etcétera. Entonces todo esto que se te va acumulando en la cabeza...
una de las cosas que ocurre al parecer es que pues eso, que ofreces tu mano y tu aliento a las nuevas generaciones esperando que sean ellas las que recojan este testigo y no cometan los errores que tú cometiste o que cometió tu generación y confías en ello de alguna manera porque es un poco como el espíritu de la raza humana, ¿no? Como diciendo, pues bueno, el progreso tiene que continuar y ahora os toca a vosotros. Pues justo me lo recordaba, esta parte de las utopías y demás, en la última etapa del mito, cuando ya el cuervo ha conseguido robar la luz y sale fuera y todo el mundo se llena de luz por primera vez y ya para quedarse lleno de luz y aparece ese nuevo statu quo, lo siguiente que ocurre es que se despierta el águila y ataca al cuervo. Entonces, pues al final la llegada de cada nuevo statu quo pues, al final genera esas resistencias o esos nuevos problemas. Y aplicado un poco al mundo tecnológico en el que vivimos a día de hoy, a mí se me ocurría básicamente dos águilas que se han podido levantar con este flujo de los tiempos, con esta sociedad tecnológica. La primera de las cuales es aquella conocida frase de la revolución industrial y sus consecuencias han sido un desastre para la raza humana, de una Bomber, ese primitivismo, esa fuerza por decir esto nos está llevando hacia esa soledad, hacia sociedades mucho más rotas, esa falta de un orden común que se mencionaba antes, se ve una cierta bancarrota moral al lado del progreso material. Y menciona a una Bomber porque es probablemente una de las personas que más ha unido el punto A con el punto B de forma teórica modernamente, o sea, dejando aparte la visión tradicional de los carlistas y compañía, pues de forma moderna quien más ha unido esa bancarrota espiritual y ese progreso material ha sido una Bomber. Y luego el apartado B es lo que se retrata en Alfil Blanco, Alfil Negro con los objetivos del milenio, que son esas palabras bonitas de que vamos a conseguir una utopía gracias a todos los progresos que hemos hecho, que al final lo que le ponen es unos subtítulos, un filtro de color rosa a un empobrecimiento de las clases populares occidentales, dices, y una derivada que también me parece curioso comentar, también porque ha salido aquí en un capítulo anterior, que es que en el libro dices ese empobrecimiento popular y terminas la frase diciendo, pero al menos aún se puede conseguir un buen vino. Que me llamaba especialmente la atención porque no sé si conoces o si has leído o visto la serie del Caballero en Moscú. No, pero ¿está basado en la novela? Sí, vale, eso digo. He leído la novela, pero no... En la novela, comentaba César, que vino aquí, sí, que es el director de cultura de Telva, comentaba que en ese libro pues hay un momento en el que le quitan la etiqueta a todas las botellas de vino y precisamente lo que no puedes conseguir es un buen vino. Entonces me resultaba llamativo de esos dos planteamientos de la utopía. Pero a lo que voy en realidad con la pregunta es ¿hasta qué punto ves que este progreso material ha levantado unas preocupaciones reales y hasta qué punto es peligroso la visión utópica sobre que esto nos va a llegar al paraíso completo en el que ya no hay conflictos y todos somos súper felices y nada malo ocurre? A ver, son como varias preguntas. A ver cómo lo resumo para no irme de madre. A ver, o sea, yo creo que el progreso, lo que llamamos progreso, que se puede entender de muchas maneras, pero que tiene que ver básicamente con la mejora de la calidad de vida, la mejora de las condiciones de vida de los seres humanos, etcétera, etcétera, es obvio, a pesar de todo lo... O sea, también ahora voy a hacer de optimista, ¿vale? Claro, si tú miras las estadísticas a largo plazo en base a series temporales, nunca en la historia de la humanidad se ha vivido mejor que ahora, en cualquier país del mundo. O sea, si tú miras las estadísticas de hace 100 años, yo qué sé, de mortalidad infantil, de mortalidad normal, de longevidad, de renta per cápita, o sea, nunca en la historia de la humanidad se ha vivido mejor que ahora.
O sea, nunca en la historia de la humanidad ha habido menos pobres, nunca en la historia de la humanidad hay más personas en la clase media. O sea, hay como 50.000 estadísticas que te dicen que nunca. Curiosamente, uno tendería a pensar, bueno, si eso es así, deberíamos ser más felices. Y antes estamos hablando de la soledad, estamos hablando de los problemas psicológicos, estamos hablando de la sensación de que no llegamos a todo, etc. O sea, es como hay una especie como de contradicción entre lo que te dice la estadística, ¿no? y las sensaciones que tiene cada uno. Claro, porque tú no te puedes poner, oiga, mire, a mí me da igual que usted me hable que en el siglo XIX, en las ciudades británicas de la Revolución Industrial, la gente moría a los 35 o 40 años básicamente porque trabajaban en fábricas y se morían con la contaminación que estaban respirando 14 horas al día. Y la esperanza de vida de los obreros británicos era casi peor que los de los siervos de la gleba. A mí desde el siglo XXI no me hable de esa realidad porque no me interpela de ninguna forma, ¿no? Entonces, claro, pero hay una contradicción entre las condiciones objetivas socioeconómicas y las sensaciones que tenemos. Al que conoceréis, hay un filósofo que es el director de la Carlos Marx, Javier Gomá, que os recomiendo vivamente que le leáis porque es un tipo muy interesante, porque es un filósofo divulgativo y tiene tiene una peculiaridad. Él tiene una explicación de todo esto que él dice que básicamente lo que ha ocurrido es que tiene que ver un poco lo que yo estoy diciendo, ¿no? De la que hemos conseguido el mejor mundo posible de todos los que hemos conocido históricamente. Nunca en la historia de la humanidad la libertad y la igualdad han alcanzado estos techos que tenemos ahora. Ahora pensamos, no tenemos tanta libertad porque estamos... Bueno, perdona. Los grados de libertad que tiene cualquier hijo de vecino en las sociedades occidentales, vamos, ya los hubieran soñado, no digo los de hace 150 años, los de hace 20, 30, 40, 50 años. Y también los grados de equidad. Aunque haya diferencias sociales, aunque haya desigualdad, pero los grados de equidad, o sea, de igualdad entre ciudadanos, se han alcanzado, sobre todo en Europa occidental, en los países occidentales. ¿Cuál es el resultado de esa paradoja histórica que nunca se ha producido? Porque antes hubo como grandes civilizaciones que proclamaban el hombre nuevo soviético, que era la igualdad por encima de todas las cosas. Eso sí, no tenían libertad. El lenguaje, el homus economicus del capitalismo que decía, oiga, yo tengo libertad para hacer de la gana, pero claro, la equidad usted no me hable, porque cada uno se buscará las castañas. Bueno, eso que hemos conseguido, esos grados de equidad y de libertad, nos han traído lo que llama Javier Gomá alguna hija bastarda, como por ejemplo la vulgaridad. La vulgaridad es una hija bastarda de este mundo. Es decir, Javier Gomá considera que, bueno, no hemos alcanzado el mejor sistema político democrático que tenemos, que es esto que llamamos democracia liberal, aunque estén en crisis y tal, y que no hay un sistema mejor alternativo. Hay otros sistemas alternativos, pero todos son peores. Y por eso hay que reformarla permanentemente. Pero, claro, a costa de, por ejemplo, esto que él llama vulgaridad. O sea, por ejemplo, hay una cosa a decir. Hoy en día, bueno, pues vosotros que sois de otras generaciones jóvenes, o sea, esto que estáis haciendo aquí, por ejemplo, vosotros, hace 40 años era metafísicamente imposible de hacer. Porque o tenías dinero o no. Esto no necesitas dinero para... O sea, bueno, necesitas que invertir un poquito, pero decir que te puedes montar un podcast, esto es nuevo, esto nunca ha existido. Es una capacidad que tiene la mayoría de la gente que se lo quiera plantear, que no tienes que hacer grandes inversiones, ni que... Esto antes no solamente desde un punto de vista técnico, sino desde el punto de vista económico era imposible de llevar a cabo algo semejante. Era como montarte una emisora de radio hace 50 años, pues no, si no eras un capitalista rico, no te podías montar una emisora de radio, no podías hacerlo. Bueno, entonces, esto es a lo que me refiero, ¿no? Que el hecho de que tanta gente lo pueda hacer hace que la calidad media de las cosas sea muy bajita. Pero lo hace mucha gente. Es como las canciones que se hacen, mucha gente, se graban más discos. Los libros, yo no digo que el mío sea tal. Cada año se publican en España 90.000 libros. 90.000. Nunca en la historia de España se han publicado tantos libros. En un país en el que, aunque la gente dice que lee mucho, no es verdad. Esto es otra cosa que tiene que ver con la verdad que decíamos antes. La gente dice que lee mucho, las estadísticas. ¿Usted cuántos libros se leen? Todo el mundo dice 40, 50, porque quiere quedar bien. La realidad es que no es así. Si eso fuera así, de los 90.000 libros se venderían muchos. De esos 90.000 libros, 89.900 venden menos de 500 ejemplares.
A lo mejor es que todo el mundo lee clásicos. Bueno, si eso fuera así, sería hasta maravilloso. Sería hasta maravilloso. No, pero lo que me refiero es esto, ¿no? Que hay una realidad y luego ya para acabar, que no quería acabar con esta idea, hay una cosa que es una paradoja, ¿no? Hemos alcanzado altos niveles de desarrollo y bienestar, el progreso tecnológico nos ha ayudado mucho a ello, lógicamente, todos los progresos, todos los saltos tecnológicos, pero el salto tecnológico es como precisamente igual que cuando el hacha de sílex sirvió para cazar al animal y al mismo tiempo matar al congénere, pues también el progreso tecnológico tiene su lado oscuro, que a mí esto me encanta. Yo soy un fiel seguidor de Manuel Labatut, que habréis leído algo de él, y sus libros son casi como una Biblia para mí. Y por terminar de decir algo, él habla en esos libros de la locura en la que los científicos acaban metiéndose en sus cabezas porque quieren jugar a ser dioses. Quieren jugar con el fuego, con la luz, como si fueran dioses, no seres humanos, e ir más allá de los límites del ser humano. Así es como se consigue el progreso técnico. Pero claro, llega un momento en que desvarían, ¿no? Y por eso cuenta toda la historia, los que crearon los que pusieron en marcha los equipos gigantescos para poner en marcha la tecnología que desarrollaron para hacer la bomba atómica. Que es cosa curiosa, ¿no? La energía nuclear, la primera vez que se utilizó de manera práctica fue para asesinar a centenares de miles de personas en Japón. Luego lo sabemos utilizar. Yo siempre digo que el progreso técnico, igual que la pistola, igual que la pólvora, igual que no sé qué, primero se utiliza para el mal y luego ya empieza a utilizarse para el bien. Pero primero se utiliza para el mal. Toda la gente dice, joder, es muy pesimista. No, vete a la historia de la humanidad y tú miras todos los... O sea, la aviación, ¿para qué se utilizó al principio? En la guerra, sí. Se utilizó en la guerra. Y de hecho la guerra es un gran acelerador de la innovación. Es una cosa curiosa. Los desarrollos tecnológicos, ayer publiqué un artículo sobre esto en El Español, los desarrollos tecnológicos que se están produciendo en Ucrania y en Rusia no pueden imaginar por dónde va eso. Precisamente porque hay una realidad práctica en la que ahí no estás teorizando, tienes que hacerlo. Y se están haciendo gigantescos desarrollos. Que es como se han hecho. En la NASA se han hecho desarrollos porque era tecnología militar, cosas desde el microondas pasando por el papel de aluminio, todo esto se inventó porque era una necesidad militar. Bueno, la guerra es un acelerador de tecnología. Y por eso Labatut tiene una frase mítica que a mí me encanta, cuando habla de este lado oscuro de la tecnología, del progreso y de las mentes que están detrás de ellos, y dice una frase así como, no la recuerdo exactamente, pero creo que es algo así como, el progreso no tiene cura. Y habla del progreso casi como si fuera una enfermedad. El progreso no tiene cura porque somos eso. Queremos progresar y, por tanto, los nuevos progresos tecnológicos tendrán una aplicación buena, pero todos sabemos que también tendrán una aplicación negativa para los intereses o para la salud de algunos de nuestros congéneres. Terminando eso y uniéndolo otra vez al mito, en el mito dice que, de hecho, de la lucha entre el águila y el cuervo, si bien no se atrapa la luz, porque esa luz, un poco en la línea de lo que decías, ya está ahí y está para quedarse, salen las estrellas. O sea, de esa luz salen las estrellas y el sol, sale algo que es, pues, eminentemente bello. Entonces, ¿qué crees tú que hay bueno? ¿Qué nos quedamos de esa lucha que estamos viendo? ¿Qué es la parte buena de todo eso? Bueno, la parte buena es que hay un espíritu indomable del ser humano para progresar. No hay conformismo porque está nuestra naturaleza, porque no dejamos de ser... Por eso digo que tiene esa doble dualidad que siempre hay que contemplarla, pero no dejamos de ser como los simios que salieron de las sabanas africanas y fueron conquistando. Y era un progreso, es decir, la gente huía. Pues en ese momento supongo que nuestros antepasados huían de sitios donde no había comida, pues hay que moverse, pues vámonos para allá, ¿no? Y había un líder y había alguien que no sé cuánto, y cosas buenas. Es decir, los antropólogos lo dicen muchas veces, ¿no? El primer símbolo de civilización del que tenemos constancia son cuando se han encontrado restos de homínidos con huesos fracturados y curados. Porque eso significaba que la gente de esa época, incluso que no eran ni Homo sapiens, eran homínidos, cuidaba de los demás. Porque la naturaleza es muy cruel. Cualquier mamífero en la naturaleza que se rompe una pata no va a sobrevivir, va a morir, o devorado por otros, o no va a poder ser capaz de alimentarse. Y sin embargo, los seres humanos, incluso antes de ser Homo sapiens, cuidaban de sus enfermos.
y los recuperaban. Bueno, ese acto de cuidado, que es el primer símbolo de civilización entendido como la parte, ¿no? Y probablemente le arrimaban al fuego, que era la luz, para que se curaran. Y hasta que no se curaban, no seguían en esa avanzadilla buscando nuevos territorios o lo que fuera, ¿no? Bueno, pues eso es un símbolo de lo que somos capaces de hacer, y al mismo tiempo somos capaces de lo otro, de lo peor. Perfecto, pues con esto ahora ya sí que sí, vamos a ir cerrando y te vamos a pedir 3 cosas que le pedimos a todo el mundo que viene. Que la primera es que nos digas un mito que te gustaría ver así representado, animado por Eva, comentado en un capítulo de Leyes Viejas. A mí me gusta mucho la escena esta que yo veía. Claro, yo la leí, la vi cuando era pequeñito y luego la entendí, porque me gustaba mucho el mito de la caverna. Porque una de las cosas que no nos ha dado tiempo a comentar es cómo el mito que hemos cogido es un poco la contrapartida del mito de la caverna, porque en el mito de la caverna el protagonista sale, descubre las cosas y vuelve a contárselo al resto, y aquí el protagonista, siendo el protagonista el cuervo, utiliza el resto para poder salir. O sea, eso es un poco la cara B. Pero bueno, ya no ha dado tiempo a comentarlo. Ya Vale. La segunda cosa que te vamos a pedir es un invitado, alguien que te gustaría ver aquí en Leyes Viejas y que nos cuentes un poco quién es y por qué. Bueno, sí, no sé si... Yo no tengo contacto con él porque no le conozco personalmente, pero si pudierais invitar a Javier Gomás, bueno, Javier Gomás es maravilloso. Es el director de la Juan Mart y es un tipo... Ah, y hay otra persona que además está muy metido en el rollo este. Lo que pasa es que este está mega ocupado, que es Javier Recuenco. Ay, me suena mucho esta Este persona. es el del CPS, sí. Bueno, este es un tipo muy peculiar, muy divertido. Ah, creo que he visto algún vídeo. Un tipo que piensa todo el rato fuera de la caja. Yo tengo contacto a través con él por Twitter. O sea, no nos hemos visto nunca en persona, ni tengo un contacto así directo con él. Pero es muy fácil de encontrar, o sea, por redes sociales y tales. Y él ha creado todo un modelo de consultoría, que no le llama consultoría, que es esto del CPS, el Singular Solvent. Bueno, pero es un personaje muy curioso porque tiene como... De hecho, ya algunas reflexiones que he hecho yo aquí, en el fondo son también suyas, ¿no? Y que yo las adapto a mi forma a mi verborrea, a mi forma de ser. Pero Javier Recuenco sería un tipo, pero dar dos perfiles así como muy O sea, un poco me he apuntado los Javis, Javier Gomá Sí, y Javier sí. Recuenco. Los Javis. Sí, bueno, es una forma de verlo. Y lo último que te vamos a pedir de recomendación es de un libro. De todo lo que hemos hablado hoy, aunque eso es complicado porque hemos hablado un poco de todo, pero una recomendación de un libro. ¿Puedo hacer dos? Sí, venga. Ya, 2 invitados, 2 libros. Ya. Porque además los dos son del mismo autor, pero digo, fíjate, para que veáis, La luz y la oscuridad. Muy apropiado. Uno son de Stefan Zweig, el autor austriaco. Uno que es Momentos estelares de la humanidad, que son los microrelatos estos históricos, que son como cuando te dice, joder, la historia, qué bien, los seres humanos, que es lo que somos capaces de hacer. Y el otro, El mundo de ayer, que precisamente está escrito al final de su vida, cuando él ha escapado de su Austria natal, porque el nazismo ha ascendido y está, no sé si lo escribe entre Nueva York y entre el exilio y además creo que a los 2 o 3 años de acabar el libro se suicida con su mujer en Brasil, que está viviendo, porque es del año 42, una cosa así, y piensa que básicamente que la Alemania nazi va a conquistar todo el mundo y él no quiere ver eso. Porque él había vivido en el mundo de la Austria, donde había una cosa que era... tiene un nombre, que es una historia muy interesante, de cómo la comunidad judía, que durante muchos años había, digamos, estado proscrita primero en lo que era Alemania, que no era Alemania, pero en los territorios que ahora es Alemania, hasta que acaban convirtiéndose en alemanes y además acaban siendo los artistas, los músicos, los directores, los escritores, etcétera, acaban siendo esos autores judíos los que dan noción a la primera identidad de Alemania como nación, que es una cosa muy, muy curiosa. El Bilden le llamaban o algo así. Y cómo eso constituye, o sea, el mundo maravilloso de ayer que cuenta Stefan Zweig, que no solamente se derrumba, sino que es que además, frente a esos precursores, porque había una idea entre los judíos de todas esas generaciones a lo largo del siglo XIX, que la forma de estar bien en el mundo era cultivar las artes, cultivar las cosas del cuidado, las artes, la música, la literatura, los oficios, etc. Había como una sensación de que la forma en que las personas
crecían en la sociedad era a través no de los trabajos rudos, no del dinero, aunque todas eran familias más o menos con poder adquisitivo, sino que era a través las artes y la nobleza era lo que te hacía elevar no solamente la capacidad que tenía el país, sino tu propia contribución a ello, ¿no? Y todo ese mundo de ayer se derrumba. La vieja nobleza, la vieja hidalguía de... Sí. Pues os he puesto dos del mismo autor porque son los dos primeros que se me han venido a la cabeza. Perfecto, pues muchísimas gracias. Con esto nos despedimos. Vamos allá. Muchas gracias a vosotros. Y nada, muchísimas gracias por venir. Nada, gracias a vosotros. Gracias. Estamos fuera.